Bien, estamos en Bienvenido a Canadá y hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es ingeniera eléctrica con una amplia experiencia en esta profesión y bueno, pues ella es Diana Mora, aquí en Profesionales Latinos en Acción. Bienvenido a Canadá. Diana, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Liliana, muy buenos días. Nosotros llegamos aquí hace 6 años, Sí, digamos casi 6 años, 5 años y medio, en septiembre del 2009, ok. a finales, sí. Yo llegué con toda mi familia, llegué con mi esposo y con mis 2 hijos. En ese momento mi hija tenía 6 meses y mi hijo tenía 5 años de edad, más o menos. Y nosotros iniciamos todo el proceso en Colombia en el 2007 y aplicamos como profesionales calificados, exacto. Los dos. Los dos. Mi esposo es igualmente ingeniero electrónico, igual que yo. Los dos aplicamos y nos ayudó mucho el que nosotros también éramos tecnólogos en electrónica. Entonces teníamos las dos profesiones y en ese momento la tecnología pues daba mayor puntuación para poder iniciar el proceso como la ingeniería, pero igual nuestro sueño siempre había sido de, pues obviamente, ejercer la profesión de ingenieros aquí en Canadá. Ya. Tú eres ingeniera en control electrónico en Colombia, pero aquí tú eres ingeniera eléctrica. ¿Hay alguna diferencia entre los dos o cómo? Explícanos un poco eso. No, es que realmente en Colombia pues la ingeniería en control electrónico es como más específica, mientras que aquí la ingeniería clásica es la ingeniería eléctrica y ya una vez que uno cuando la está estudiando en la universidad uno decide hacia qué área enfocarse, pero el título sigue siendo ingeniero eléctrico. Entonces la electrónica es una especialización, igualmente el control de la eléctrica. Entonces realmente el nombre de la ingeniería es como más global, pero pues se sigue, o sea, enfocado hacia el control electrónico. Entonces esa es la equivalencia. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, realmente nosotros no nos habíamos tomado el tiempo en Colombia de aprender a fondo el idioma. Entonces yo creo que eso fue uno de los, digamos, de los primeros como que choques que tuvimos, porque pues no nos hacíamos entender, no entendíamos tampoco lo que nos decían. Entonces tuvimos que pasar por el proceso de la francización y eso retarda un poco en el momento de, pues, o sea, de alcanzar todos los sueños que tú quieres. Realmente si hubiéramos sabido eso, hubiéramos sacado más el tiempo, hubiéramos dispuesto más tiempo en Colombia de ver, hubiéramos podido mejorar nuestro idioma antes de llegar acá. Entonces, de un lado fue eso, fue el idioma. Igualmente cuando nosotros, precisamente yo creo que debido a eso, desde Colombia, y averiguamos así superficialmente cómo sería la equivalencia, la obtención de la equivalencia de nuestra profesión aquí. Pero al hacerlo no tuvimos, o sea, precisamente yo creo que debido al idioma, no miramos, digamos, todos los requisitos que solicitaban y creíamos que, por ejemplo, era solo un programa, solo era la presentación de una prueba ética y de deontología que se presenta aquí, que ya con eso podíamos ejercer la profesión. No, pero resulta que no es así. Exactamente, una vez que llegamos aquí, empezamos la francización. En la francización, entonces, obviamente, por ejemplo, en el grupo en el que yo inicié, habían conmigo varios ingenieros. Entonces ellos también empiezan a contarme de todo, me dicen, no, pero mira, ¿cuántos años? Eso depende de la cantidad de años de experiencia que has tenido, te va a tocar presentar exámenes de control y pues fuera de eso tales papeles tienes que presentar. Entonces ahí es cuando un día yo le digo a mi esposo, le digo, wow, no es así tan fácil como nosotros lo creíamos, nos toca pasar varios exámenes de control. Como nosotros habíamos obtenido el título de ingenieros en el 2007, teníamos menos de 3 años de experiencia. Entonces, por eso nos tocaba presentar el máximo, bueno, digamos que por haber sido egresados, porque la orden de ingenieros tiene un rango de universidades y un listado, entonces salimos de una de las universidades pues que son reconocidas por la orden, entonces eso nos quitó un examen, pero a partir de ahí teníamos que presentar el máximo de exámenes. Ya. Entonces no lo conocíamos, el día que nos enteramos de eso y dijimos, wow, nos toca presentar 3 exámenes específicos para poder ser ingenieros, ese día como que para nosotros fue, oh, Fue eso un no lo choque sabíamos. fuerte. Cuando nos enteramos, entonces buscamos asesoría. Aquí en esa época había un programa que se llamaba
se llamaba Lampe City, creo que ahorita se llama el City, que es especialmente para los ingenieros. Y uno de mis amigos de la francización, que también era ingeniero, pues me remitió a ellos y me decía que ellos nos asesoraban. Hay un programa del gobierno, no sé si todavía está vigente, pero en esos años él decía que ayudaba a presentar con un certificado en la Universidad Politécnica, la equivalencia a los exámenes y eso, pero nosotros íbamos más interesados hacia el punto de saber cuáles eran los documentos, cómo se tenía que presentar todos los documentos para que abriéramos la carpeta del histórico en la orden de ingenieros y empezar todo el proceso de equivalencia. Entonces fuimos allá, la persona que estaba en ese momento nos asesoró, nos revisó los documentos, nos dijo cuáles teníamos que enviar, la experiencia que teníamos en Colombia, los diplomas, bueno, la traducción, como todo lo que nos piden, sábanas de notas, experiencia laboral, sábados de nota, los diplomas y bueno, todos los otros documentos que tocaba anexar a eso. Entonces empezamos enviando los documentos. Él nos dijo, obviamente con la experiencia que ustedes tienen, les va a tocar presentar 3 exámenes. Obviamente, entonces eso pasa por un comité, en el caso de la orden de ingenieros, pasa por un comité de ingenieros de evaluación que van a evaluar pues toda la documentación y van a determinar qué cantidad de exámenes o qué tenemos que hacer para que nuestro diploma sea equivalente a cada un diploma de ingeniero. Entonces, presentamos todos los documentos y la respuesta que nos llegó fue efectivamente que nos tocaba presentar tres exámenes a cada uno. Dependiendo de los años de experiencia, ellos te van retirando exámenes, pero por lo menos debes presentar un examen. O sea, ¿qué quiere decir? Que entre más experiencia tú tengas, menos exigencia, digamos, en cuanto a exámenes hay acá. O sea, más viabilidad para hacer el proceso rápido y entrar a la orden. Exacto, pero cuando tú entras a la orden, cuando yo digo eso es al ser admitido como ingeniero junior, eso no quiere decir que uno pueda ya firmar y ser reconocido como ingeniero senior. ¿Y qué se necesita para entrar a la orden y ser un ingeniero senior? Un ingeniero senior ya necesitas presentar el examen de profesional de ética y deontología. Fuera de eso presentar, entonces, como nosotros pues no somos francófonos ni hemos estudiado secundaria o toda una carrera universitaria en francés, entonces nos toca presentar un examen de francés en la oficina de la lengua quebequense del nivel de ingenieros. Entonces el examen comprende lo que es escritura, comprensión de lectura, comprensión oral y también las 4 competencias. Todas las 4 competencias, exacto. Perfecto. Y fuera de eso 3 años de experiencia aquí en Canadá. O por lo menos 1 en Canadá y 2 que se pueden homologar de la experiencia que uno haya tenido en su país. Yo creo que lo que nosotros nos ayudó bastante fue que desde un principio siempre teníamos claro que queríamos ser aquí, ejercer como ingenieros. Esa es la profesión que hemos estudiado y es la profesión en la cual queríamos desempeñarnos. Porque al comienzo, digamos que sentimos que todas las asesorías que nos daban es como para remitirte lo más rápidamente al medio laboral, pero sin importar lo que realmente tú quieres hacer. Nuestro sueño no era empezar a trabajar al mes que estuviéramos acá, pero en lo que nos saliera, sino efectivamente tomarnos un poquito el tiempo, pero poder desempeñar lo que nosotros habíamos estudiado y pues realmente lo que nos gusta hacer. Porque obviamente al comienzo nos decían, no, pero mira, consíguete un empleo aquí como técnico, lo mismo pues le decía a mi esposo y así, luego entonces ya cuando estés trabajando y ya estés aquí, entonces ya puedes empezar a preparar los exámenes por ustedes mismos y pues, si quieren estudiar algo más pues lo van haciendo poco a poco. Entonces ahí nosotros pues discutimos, dialogamos con mi esposo y dijimos, no, realmente teníamos desde Colombia como también la ilusión de empezar a hacer estudios de maestría, hacer una maestría, entonces dijimos, no, empecemos a hacer las maestrías, eso nos va a permitir primero mejorar nuestro francés, segundo mejorar nuestros conocimientos en ingeniería y tercero conocer un poco la cultura ingenieril aquí en Canadá.
Entonces así fue como los dos empezamos, bueno, a hacer una maestría en ingeniería eléctrica. Entonces, digamos que hay un impacto fuerte en el que cuando tú llegas y tú estás ya acostumbrado a ser un profesional, ya habías estado trabajando y todo, entonces hay una cierta regresión social que uno empieza a sentir, pero es esa como que digamos esa regresión social que hay que vencer, siempre pensando en el sueño que tenemos, en el sueño de ser ingenieros, en el sueño de poder trabajar aquí en lo que hemos estudiado. Digamos que no es fácil, sí pasamos por este proceso en el que uno dice, wow, pero como así, ya estábamos trabajando, estábamos bien, teníamos ya todas nuestras cosas y estamos empezando de cero, pero siempre, si uno sigue, continúa, siempre mira el sueño, más adelante ustedes van a ver que todos los frutos van a ser recogidos. Yo creo que al comienzo a uno a veces le falta confianza, precisamente porque uno cree que no maneja el idioma, como pues obviamente no es la lengua maternal, no es la lengua materna, no es el idioma, pues el primer idioma que uno aprende. Uno tiene que ser consciente que si uno llega ya a una determinada edad, el acento va a restar y que va a quedarse siempre ahí, y entonces uno lo puede disminuir, pero eso no implica, o sea, eso no implica que nadie te va a entender, eso no te va a limitar, y eso no implica que tú seas menos profesional, exacto, que seas menos profesional o más profesional que todo el promedio. Tuve como el sentimiento de que tenía que presentar la hoja de vida a una empresa de la cual me había hablado el director del proyecto. Y entonces yo dije, bueno, preparé mi hoja de vida, la arreglé y todo para que fuera ingeniera, pues toda mi experiencia como ingeniera en Colombia. Y presenté mi hoja de vida, envié mi hoja de vida ya como ingeniera, la preparé bien a una empresa que se llama Famic Technologies. Y efectivamente el director de proyectos me llamó a entrevista, le gustó mucho mi hoja de vida, me pidió toda la sábana de notas de la universidad, le gustó bastante, y presenté varios exámenes, varias entrevistas, pero fue así que empecé a trabajar como ingeniera. Ahora tú estás en Siemens Smart Technologies. ¿Cuántos años de experiencia tienes aquí en Canadá? En Canadá, ya 3 años. 3 años, sí, 3 años de experiencia. Perfecto. ¿Tu labor allí es? Allá yo soy ingeniera en control y ahorita estoy en la parte de gestión de proyectos. Oh. Bueno, yo creo que primero que todo tener en claro los objetivos que tenían antes de hacer su inmigración, saber qué era lo que querían con los sueños que salieron de su país, que conserven esos sueños y que los persigan y los busquen, porque así los van a encontrar.